Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga esta mañana. Les quiero pedir, por favor, que todos tomen en cuenta presentar sus peticiones en las hojitas amarillas para que podamos incluirlas en la oración, en la lista de oración de este trimestre que ya comenzó, para que lo tengamos muy en cuenta. Estamos comenzando un tema que considero que es importante acerca de la membresía de la iglesia. La idea es para que tengamos claridad de algunos aspectos que Dios nos pide a nosotros si somos miembros de una iglesia local. Y creo que es importante, relevante también porque todas las cosas que han estado sucediendo en los últimos días pues nos dejan pensando. Hay tantas cosas diferentes, el mundo está convulsionado y pareciera que de una manera muy fuerte, más y más, el pecado y asuntos que eran realmente pecados que estaban controlados, ahora se abren las puertas para que puedan empezar a ser legales y se pueda pensar en ellos sin ningún castigo de las autoridades de los gobiernos de este mundo. Algo que nos debe hacer pensar a nosotros es que Dios permite este tipo de cosas como un juicio contra los hombres. Dios suelta a los hombres, los deja a la dureza de su corazón para que hagan cosas que no convienen. El pecado siempre es destructivo y cuando los hombres lo deciden y lo legalizan, pues entonces la destrucción viene. La historia lo dice, la historia universal, los grandes civilizaciones, los grandes imperios, todos fueron destruidos por lo mismo, por las mismas razones. El pecado llegó y acabó con ellos mismos. Lo dejaron entrar, lo permitieron, pero Dios los abandonó y ellos acabaron en la dureza, en la inmundicia de su corazón. Romanos nos dice, en Romanos 1:24, dice que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero Dios los soltó, los entregó. Me parece que estamos viendo la justicia de Dios actuando en nuestros días por lo que nos rodea. Tenemos ya todo el esfuerzo que se hizo para que se legalizara el aborto y se está logrando más y más a nivel mundial. La legalización de la homosexualidad, la aceptación de la homosexualidad y la aceptación de matrimonios homosexuales también está tomando fuerza más y más cada vez al grado de que se legaliza. En Estados Unidos pues movió el tapete cuando legalizó estos matrimonios y en México ya está aceptado por la Suprema Corte, si bien no está todavía legislado en todos los estados, excepto Baja California y Quintana Roo, que son los únicos lugares donde también Coahuila y Quintana Roo, que son los lugares donde se pueden llevar a cabo matrimonios con personas del mismo sexo. Y el DF. ¿Mande? El DF. Y el DF, sí, el DF y ahí en la entrada pusimos un anuncio para orar. Ahí están los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que especialmente de ellos están emanando estas leyes. Y debemos orar para que el Señor pues siga haciendo su voluntad. No están haciendo lo que ellos quieren. Dios está entregando el país a la voluntad de la concupiscencia de la gente. Y puede ser que lo lleve hasta el final y tengamos serios problemas en los años que vienen. Quizá no se ve inmediatamente, pero los nietos o ustedes los jóvenes probablemente se estén enfrentando a situaciones bastante diferentes de la vida, pecados tremendos que estarán a la puerta tocando muy cerca de su casa, de su televisión, de su radio, en todas partes. Entonces,
para que oremos por estos jueces de la Suprema Corte. Hay especialmente en el boletín el nombre de la principal promotora de esta tendencia en las leyes. Ustedes pueden leerlo ahí en el boletín y pueden ustedes orar también para que el Señor, de acuerdo a su misericordia, tenga misericordia de nosotros y podamos seguir con buenas leyes que estén amparadas por la ley de Dios, para que vivamos en justicia y en buena armonía. Entonces, esto está pasando en todas partes. Los programas familiares están cada vez más cargados de sexualidad, y esto es algo que notamos todos los días. A mí me sorprendió leer en esta semana que la educación ahora incluye en algunos países, promovido por organizaciones mundiales, que la enseñanza en las escuelas primarias y secundarias en España, esto ya está planteado, se les diga a los niños que nadie nace hombre o mujer, sino que se define con el crecimiento. No se enseña la biología humana, sino que se enseña la ideología pervertida de que no hay hombre ni mujer, y que un niño o una niña se pueden enamorar de un compañerito, un niño de un compañerito, una niña de una compañerita, de una amiguita, y que esto es perfectamente normal y natural. Lo que me impacta a mí es que esto fue apoyado por organizaciones mundiales en ciertos países donde esto ya está funcionando y lo están haciendo intensamente. Hay un avance muy notorio desde hace varios años también, donde las religiones orientalistas, panteístas y paganas están creciendo. El problema con estas religiones es que aportan un terreno fértil para toda la depravación que los hombres quieren practicar. Porque estas religiones no tienen el concepto del pecado, ni de la santidad, ni de un Dios que está airado contra el pecado y contra la maldad y que lo castiga en el infierno eterno. Así que presenta o promueve una falsa espiritualidad en donde con los ángeles y con una serie de auras y una serie de principios pueden ellos vivir en la maldad de sus concupiscencias y sentirse espiritualmente bien. Uno de los problemas más serios que tenemos hoy en día es que además, como algo peligroso en nuestros días, es que tenemos un creciente cristianismo sin Biblia y sin doctrina que ha pretendido pervertir el Evangelio de Jesucristo. Y cada vez más se enseñan cosas que no están, asuntos, temas que no están contenidos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, estas cosas liberan y se amalgaman o se hacen un sincretismo con todos estos pensamientos orientalistas, de tal manera que muchos evangélicos pueden estar practicando cosas de angelología y cuestiones de lecturas y cuestiones de este tipo. Entonces está haciéndose una mezcla muy peligrosa en medio del evangelio, de la iglesia evangélica. Todo esto está atacando directamente a la familia, y podemos decir más específicamente, está atacando a nuestras familias, a mi familia, a tu familia, directamente. Satanás anda como león rugiente, tal y como lo advierte la Escritura, buscando a quien devorar, actuando a través de los medios en horarios que son para la familia, trayendo enseñanzas contrarias a los principios y a la ley de Dios. Es la corriente de este mundo que nos habla el apóstol Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 2. Si le agregamos, bueno, ya saben la noticia de hoy, ¿verdad? Se escapó el Chapo. Otra vez. Y si no se escapan, los dejan libres porque no hay acusación, a pesar de que han hecho tanto mal. No sabemos qué está pasando con esta justicia, pero se escapó. Y eso va a ser terrible, porque va a venir una andanada contra el presidente de la República, contra el secretario de Gobernación, que no nos ayuda de ninguna manera. Si pierden su autoridad, tenemos un problema serio. Debemos orar por nuestro país, hermanos. Es una cosa
muy importante. ¿Y qué decimos, verdad, todos los días del uso de las drogas, de la violencia intrafamiliar, las cosas que practican los padres, las madres en los hogares? En algunos lugares uno queda impresionado de lo que está pasando. Nosotros vivimos como una especie de burbuja, ¿verdad?, como en el cielo, en nuestros diarios, en nuestra vida diaria. Es algo tremendo. Me impresionó mucho el saber que los tribunales en Irak, por ejemplo, están ya en un proceso de autorización de la pedofilia, la violación, la prostitución. Y hay en Holanda ya autorizado un partido político que le permitieron formarse para que defienda la pederastia y que también lleven al consentimiento sexual, no al matrimonio, al consentimiento sexual en los niños, en las niñas de 12 años y en Irak en las niñas de 9 años. Entonces, en una manera vedada están haciendo llevando esto a autorizarlos. Y bueno, este partido de Holanda está promoviendo la pornografía infantil, la zoofilia y la pornografía en la televisión, que se vea durante todo el día con toda libertad. Esto no estaba, ahora es nuevo, ahora está pasando y es lo que vamos a estar enfrentando más y más cada día. Hermanos, la oscuridad es enorme, pero la iglesia brilla. Seamos poquitos, seamos muchos, la iglesia brilla, la iglesia tiene la verdad. Los creyentes reunidos en un lugar para una convivencia edificante con Dios y su palabra es buena. Esta convivencia que nosotros tenemos en la iglesia y en la comunión unos con otros nos fortalece, nos da poder, nos da sabiduría y fe necesarios para resistir con firmeza el pecado en medio de este mundo decadente. Necesitamos esa fortaleza. Yo les aseguro que dejo de venir, me tomo unas vacaciones largas, rápidamente soy arrastrado, porque la comunión que unos y otros tenemos nos fortalece. Dios no la ideó sin propósito alguno. Dios planeó que existiéramos como iglesia y que tuviéramos propósitos específicos de edificación y de fortaleza en un mundo que es antagónico a Dios, es contrario a Dios. Así que para nosotros es importante la iglesia. Sin embargo, en el mundo evangélico encontramos a muchos creyentes que sienten admiración por el Señor Jesucristo, pero rechazan la iglesia local. Es contradictorio, porque amar al Señor Jesucristo es amar a la iglesia. Amar a la iglesia es amar al Señor Jesucristo. Sin la iglesia nosotros no podemos vivir los principios que Dios espera que nosotros vivamos en la experiencia diaria con los hermanos, como familia de Dios, como casa de Dios. No lo podemos vivir sin la iglesia. No podemos ofrendar, no podemos alabar, no podemos adorar, no podemos escuchar la palabra, no tenemos la oportunidad de orar en comunidad, no tenemos todas estas cosas que son fundamentales y esenciales y que el Espíritu de Dios las utiliza para ayudarnos a crecer y a estar fortalecidos en Cristo Jesús, para enfrentar toda esta tiniebla que nos está rodeando de maneras cada vez más intensas, más fuertes, más serias. Pero es muy triste que para muchos creyentes la asistencia a la iglesia no sea un compromiso, no se tome en cuenta. Y podemos verlo con las sillas alrededor. No hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero la iglesia como que no tiene un valor específico, como que no tiene un mensaje claro, como que no hay nada que yo pueda recibir de ahí, de parte de Dios, que me pueda ser de utilidad. Pero esto no debemos permitirlo en nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros somos responsables de dar el compromiso, de hacer el compromiso, de participar. Pero esto no es posible si el Espíritu de Dios no está moviéndose con libertad en nuestras vidas. Hay un constante cambio de iglesias.
Hace varios años aprendimos del señor Jim Getz que la iglesia, los miembros de la iglesia cada 4 años cambian de iglesia. Y se van a otra iglesia y a otra iglesia buscando mejores ofertas que pudieran estar a la mano para estar más cómodos o con gente más importante o con condiciones más apropiadas, más bonitas, etcétera, etcétera. Pero ya no se hace comunidad con fidelidad y la fidelidad es importante. Yo creo que tenemos de parte de Dios en estos días una instrucción clara. Hemos tenido todos los mensajes que se nos han dicho, que nos ha dado José Luis a través de Isaías. Luego Giancarlo estuvo aquí, nos habló de Corintios. En otras ocasiones estuvimos hablando de Corintio. Y ahora nuevamente yo me veo en la necesidad de ir a Corinto para revisar algunas cosas importantes que nos permitan ver que en estos días de tinieblas y en estos días de maldad creciente, lo mejor que podemos hacer es ser miembros diligentes en la iglesia local. Así que los énfasis durante los siguientes domingos es que somos miembros de la iglesia. Entonces pensemos en lo que Dios espera de nosotros. Y en esta mañana estaremos pensando en la importancia, como nos dice la Escritura, de que seamos miembros diligentes en la iglesia local, en la vida de la iglesia local. Recordarán ustedes al leer el libro de Hebreos que pues ellos estaban muy desanimados por todas las situaciones que estaban viviendo. Se les habían confiscado sus bienes, estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo encarcelamientos por causa de la fe. Pero el mandamiento, la instrucción que se hace ahí es que no se desanimen, que no vuelvan atrás, que no dejen el camino, que sigan adelante, porque nosotros no somos de los que se retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. Seguimos adelante en los principios de Dios. Y les dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, porque es importante la reunión. No es una situación social, ni es un club, es vida para nosotros dentro del proyecto de Dios para su iglesia. Dios siempre ha provocado que su pueblo esté reunido. En las épocas difíciles que ha vivido la iglesia en su historia, los creyentes se han reunido en secreto, en cuevas, en las catacumbas, en diferentes lugares. Todos yo creo que hemos oído de la historia de China después de las purgas de Mao, cómo ellos se reunieron secretamente, la iglesia oculta de China, pero que ahí fue creciendo y creciendo, pero no dejaban de reunirse, congregarse, ayudarse, quizá grupos pequeños en diferentes lugares, pero ellos lo seguían haciendo, porque la motivación de Dios es que los creyentes se reúnan para fortalecimiento en sus vidas. Cuando el apóstol Pablo llegó allá a Filipos y habló con Lidia y ella se convierte, y luego cuando ellos son encarcelados, y cuando salen de la cárcel ya los creyentes se estaban reuniendo en la casa de aquella hermana. Entonces lo que vemos es que Dios quiere que nosotros nos congreguemos en su nombre, nos reunamos en su nombre, y esto es para bien, porque una de las cosas claves es que nosotros somos claves en la edificación de nosotros mismos. Dios edifica su iglesia por medio de su iglesia. Y es mi intención que en esta mañana, al estar revisando los capítulos de Corintios que vamos a estar mencionando, nos ayude a ver cómo hay una participación dinámica de parte de los creyentes en las actividades de la iglesia, según lo podemos observar ahí en estos capítulos. Entonces Dios nos dice esta mañana, sé un miembro diligente. Y espero que al revisar estos 4 puntos que vamos a ver, podamos ser miembros diligentes en participar activamente como la palabra de Dios nos lo presenta. El primer punto que vamos a estar reflexionando es: sé un miembro diligente participando en las actividades básicas del culto al Señor. ¿Cuáles son las actividades básicas de un culto al Señor? ¿Qué se imaginan ustedes?
¿Qué debemos hacer al reunirnos en su nombre? La oración, la alabanza. Ok, oración, confesando los pecados en la oración, ¿qué más? Alabanza, alguien dijo, muy bien, alabanza. Y la alabanza, al cantar, ¿qué cantamos? La palabra de Dios, ¿verdad? Estamos cantando de Dios, acerca de Dios. Este es el canto principalmente. Ok, orar, alabar, ¿qué más? Escuchar la palabra de Dios, y para escuchar la palabra de Dios se necesita predicar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Cuando nosotros revisamos el capítulo 11 de Corintios, creo que nos presenta las actividades básicas que toda iglesia debe hacer. Y nos presenta cuando menos 4 actividades básicas que nosotros debemos de practicar. En el capítulo 11 de Corintios nos enseña que debemos orar, nos enseña que debemos profetizar, o sea, hablar la palabra de Dios, y nos enseña que debemos tomar la cena del Señor. Y para que todo esto suceda nos enseña pues que debemos asistir. Si no asistimos, pues estas cosas no se dan. Pero allí en el capítulo 11, cuando ustedes lo lean, observen cómo Dios tiene los diferentes aspectos básicos de un culto al Señor. Allí en el capítulo 11, el apóstol Pablo les dice en el versículo 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Yo creo que lo que él está hablando aquí es precisamente de las instrucciones de que se congregaran en el nombre del Señor y que tuvieran y que hicieran o que tuvieran claras las indicaciones de lo que debían de hacer a la hora de reunirse en el nombre del Señor. Y aquí había algo que había fallado en la iglesia de Corintio, y él les da una palabra ahí en el versículo 13, esta palabra pero. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. No nos vamos a detener a analizarlo, ya lo hicimos en otra ocasión, pero lo que quiero decir es que la instrucción que está dando en esta primera porción, que va desde el versículo 2 hasta el versículo 21, es que todos en la iglesia deben participar en la oración y en la profecía. Entendiendo que la profecía aquí no es una profecía de ver cosas futuras y que yo tuve una revelación de Dios así extraña, no. La profecía es, como nos lo enseña ya en el capítulo 14, versículo 3, las personas que profetizaban hablaban para edificación, exhortación y consolación. Esto era la enseñanza de las Escrituras en ese momento. Las personas habían escuchado la enseñanza de la palabra de Dios y estaban creciendo, se estaban edificando por esa razón, y entonces ellos compartían esta profecía. Y dice aquí que todos podían profetizar. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, o toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. No dice en ninguna parte del pasaje que no ore o profetice la mujer, o que no ore o profetice el varón. Lo que dice es que lo haga apropiadamente, cuando menos teniendo 2 cosas en cuenta. 1, que el esposo es autoridad de la esposa. 2, que Cristo es la autoridad del hombre, y que Dios es la autoridad de Cristo, y ese orden se tiene que mantener al llevar a cabo el culto que hacemos nosotros al Señor. Hay un orden ahí, y ese orden debe de guardarse. Hay un principio de hombre y mujer. En la iglesia es muy importante el que fuimos creados hombre y mujer. Para Dios, Él no hizo cosas grises. No hay alguien que piense que vea su cuerpo como un hombre y que adentro sea una mujer. No es así. Esto es un engaño de Satanás. Esto no tiene nada que ver con la filosofía cristiana, sino más bien con la filosofía panteísta, que habla de las reencarnaciones,
que una persona puede entrar en un cuerpo y luego salir del cuerpo y después volver a entrar a otro cuerpo, y puede ser un cuerpo de hombre, un cuerpo de una mujer, y no importa, ¿verdad? Porque ahí el cuerpo está desligado completamente del alma, de la parte inmaterial. Pero nosotros lo vemos, un niño va creciendo y su parte inmaterial va creciendo, su alma y su espíritu va creciendo junto con su cuerpo, se va desarrollando. Pero en medio del engaño y en medio de tanta educación que tenemos, no es difícil que llegue alguien y se confunda en cuanto a muchas cosas de la vida y entonces descubra un día que no es hombre o que no es mujer. No es lo que nos enseña el culto al Señor en la iglesia. Aquí nos dice con toda claridad que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también la mujer nace, así también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no señala que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Hay una diferencia marcada de que uno es hombre y el otro es mujer, y así debemos adorar y así debemos de servir al Señor en el culto que nosotros hacemos a nuestro Dios. Yo creo que es muy bueno el que una persona asista al culto de la iglesia y esté en la iglesia local y se vaya desarrollando, y que los niños se vayan desarrollando también. Más adelante José Luis nos dará un anuncio de algo que pensamos hacer aquí en la iglesia para los papás y los niños, pero ya les explicará, para hablar de estas cosas que están sucediendo ahora a nuestro alrededor. Y para que observemos que en la iglesia de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, es muy definido que hay dos sexos y cada uno tiene una manera de vivir, de comportarse, de alabar al Señor, de dirigirse en el culto, de hacer el culto a nuestro Dios. Así que es muy, muy definido. Así que la primera cosa que aprendemos aquí en 1 Corintios 11 es que todos pueden participar, pueden orar, pueden profetizar, hombres y mujeres, pero deben de hacerlo apropiadamente, distinguiendo con distinción del sexo y del orden de creación que Dios estableció. Y todos pueden hacerlo, pero guarden ese principio de creación que Dios hizo. La segunda cosa que contamos también aquí ya tenemos dos de los puntos del culto normal, o sea, las actividades básicas: orar y hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así pensaba Calvino y así pensaba Lutero, que lo que había que hacer era orar y tener la palabra de Dios, ya sea cantada, leída, predicada o enseñada, pero ahí estaba la palabra de Dios de una manera central, y practicar la cena del Señor. Lo que nos dice aquí 1 Corintios 11, ahí a partir del versículo 20, es que ellos se deben de reunir para celebrar la cena del Señor, pero en este caso los está exhortando a que sean cuidadosos en cómo celebran la cena del Señor, porque hay ciertos principios que hay que guardar que están relacionados con la forma de ser del Evangelio. Es un buen Evangelio que hace a las personas consideradas unos con otros, les permite vivir en justicia, en una buena armonía, en igualdad, no en diferencias, no están humillando a las personas. Un creyente no hace eso, y la cena del Señor sirve precisamente para recordar todas estas verdades, como nos lo dice aquí el apóstol. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estaba bien que lo estaban haciendo, pero estaban mal como lo estaban haciendo, y ellos tenían que modificar esto que estaban haciendo, porque estaba hablando de la iglesia del Señor, de la familia del Señor, del cuerpo del Señor. Y ahí tenemos consideración unos por otros y nos esperamos. Hay veces que nosotros aprendemos a llegar a comer y ya sirvieron la comida y todo el mundo empieza, como lo vemos en muchos lugares, ¿verdad? Películas y tanto, todo el mundo empieza. No,
Aquí hay una consideración de familia. Y qué bueno será que esta consideración la tengamos en nuestra familia, ¿verdad? Nos esperamos y damos gracias a Dios y comenzamos a comer. No estamos ocupados en lo nuestro, muertos de hambre, no, estamos considerando a los demás, que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y al participar de la cena del Señor aprendemos a esto, a tener esta consideración unos por otros. Y también a no despreciar a los que no tienen, a no ser descuidados con los que no tienen, sino animarlos a participar compartiendo de lo que tengo, de lo que yo tengo, y acercarlo a la comunión del Señor, porque todos somos una familia. Esto es algo tremendo dentro de esta enseñanza. Por eso no eran alabados, porque ellos estaban menospreciando a la iglesia. No es importante. No, sí, es muy importante. Y hay que tomarlo en cuenta. Nos enseña mucho. Si nosotros apreciamos estas cosas, podemos aprender verdades muy bonitas, hermosas, que ayudan a nuestra familia a desarrollarse correctamente. El apóstol Pablo les da instrucciones de cómo recibió del Señor esta enseñanza acerca de la ofrenda y cómo el orden, el que la lleváramos a cabo, el orden de los elementos que debe llevar, todo esto fue instituido por el Señor Jesucristo y debemos tomarla dignamente. La cena del Señor no es para que no se tome, sino para que uno use ese momento para examinarse a sí mismo y revisar delante del Señor cómo está su vida en general, pero sobre todo su vida de comunión como iglesia con los hermanos y con Dios. Recuerden que esto es uno de los asuntos importantes que nosotros tenemos en las Escrituras. Dios quiere que tengamos comunión unos con otros y con Él constantemente. En las actividades de la iglesia, esto es algo que Él ha establecido. Entonces aquí encontramos que una enseñanza es que las personas estaban participando activamente en el culto al Señor, orando, hablando la palabra y tomando la cena del Señor y asistiendo a la iglesia para poder celebrar estas enseñanzas que la palabra de Dios nos da. Hermanos, nosotros necesitamos ser diligentes para amar la iglesia, para querer estar en las reuniones. No es razonable que pueda pasar a veces quizá un mes y no vinimos, como que no nos hace falta la iglesia, como que no tengo necesidad de un mensaje, no parece que lo necesite. Allí más vale la pena dar una revisada. Pero la palabra de Dios nos lo presenta no como una opción, no como una prerrogativa, es algo que es vital para la vida creyente. A lo mejor llega un momento en que ya no nos vamos a poder reunir y que tengamos problemas de persecución, o que a lo mejor nos cierren, vamos a decir que nos cierren la iglesia, porque ahí en una grabación salió que alguien dijo que los homosexuales no pueden ser matrimonios. ¿Cuántas cosas pueden pasar y pueden llegar y decir se cierra y se acabó? ¿Y qué vamos a hacer? Tendremos que buscar a hurtadillas en otros lugares para hacer esto, para tener la reunión. Pero si nos podemos reunir, reunámonos, aprovechemos esto y oremos por el país, oremos por las instituciones como Dios nos lo está presentando y mandando en las Escrituras. Para eso nos reunimos, para orar, para hablar la palabra, ser edificados con ella y tomar la cena del Señor, que nos recuerda todas estas bondades de ser miembros de la familia de Jesucristo. Yo te diría, hermano, la pregunta es: ¿amas a la iglesia? ¿Amas a los hermanos? ¿Te gustan las reuniones? ¿Tienes expectativas de venir y escuchar mensaje de Dios para ti? Si tú no vienes a la iglesia, lees la Biblia, meditas la palabra de Dios, ¿tomas un tiempo con Dios en algún momento de tu vida? Yo creo que si no venimos, la palabra va quedando cada vez más relegada, rezagada. Aquí nos ayuda a estar pensando. Vamos a trabajar 6 días y uno vamos a dedicarlo para el Señor. Y eso es constructivo, es edificante, es refrescante, nos ayuda. Pero yo creo que en estas cosas uno tiene que tener la fe. Tengo la esperanza de que estar ahí yo encuentro algo de parte de Dios.
Pero si de antemano venimos sin esta perspectiva, no vamos a encontrar nada. Debemos venir en expectativa, porque es un buen momento, es un buen lugar, es una buena relación el que podemos tener entre nosotros y con Dios. La segunda cosa que nos hace pensar el hecho de que somos miembros de la iglesia y que debo de ser un miembro diligente es en el capítulo 12. Aquí vemos que todos participan, ¿verdad? Ya lo vimos y participamos en la cena del Señor, en las oraciones, en la palabra. En el capítulo 12 nos dice que seamos un miembro diligente en la manifestación de los dones espirituales para provecho del culto como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros nos congregamos aquí para estar juntos y ayudarnos, pero Dios nos capacita con dones espirituales que el Espíritu Santo nos da. Al consultar a diferentes comentaristas de la Escritura, hay algunos que ponen el paquete de las actividades de los creyentes en la iglesia desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Hay otros que quitan el 11 y comienzan del 13 hasta el 14. Yo prefiero, y a mí me convence más, el pensar en que en los capítulos 11 al 14 son un paquete de cómo debemos nosotros vivir como creyentes en la iglesia local, desde el 11 hasta el 14, porque si no, entonces algo queda inconcluso o no nos permite tener conclusiones correctas. Al final, eso me parece a mí. En el capítulo 12, Dios está edificando a la iglesia y actuando por medio de todos en la iglesia, y para esto les da dones y talentos a todos los creyentes para que participen en la iglesia. Ahí dice, por ejemplo, que cada creyente tiene una manifestación que la da Dios. Desde el versículo 4 al capítulo 12 en adelante dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque venimos a la iglesia a edificarnos unos a otros de conocimiento de Dios y a fortalecernos espiritualmente. Y para eso Dios da dones. Dios les ha dado dones a ustedes espirituales. Dios nos ha dado a todos nosotros dones espirituales que podemos ejercitar en la iglesia de Dios para provecho de los demás. Dios edifica la iglesia actuando por medio de todos los creyentes en la iglesia. Esta es la manera. A mí me llama la atención en el capítulo 12 de 1 Corintios que cuando cita los diferentes dones, hay apóstoles, profetas, maestros que hacen milagros, que sanan, que ayudan, que ministran, don de lenguas, pero no está el pastor. Porque esto sí nos muestra, yo creo así, nos muestra que la iglesia debe edificarse unos a otros. Y esto hace que el creyente tenga que ser más activo, más diligente, más listo para ser capacitado para servir. Se comienza con una asistencia fiel. Y a partir de ahí Dios va haciendo su trabajo en cada uno de los creyentes para que puedan ser instrumentos útiles en las manos para edificar a los demás creyentes. No estoy minimizando el don de pastor, pero sí nos muestra que todos los que dirigimos la iglesia estamos más para instruir a los hermanos, para instruir a la iglesia, fortalecerla, darle capacidad para la obra del ministerio, para que se haga ese trabajo a través de todos los creyentes. Así que cada creyente tiene el Espíritu de Dios y hay una manifestación en el creyente. Dice: porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Hermanos, necesitamos venir con diligencia y con expectativa. Saber que no somos para recibir necesariamente, tenemos que recibir y aprender, pero estar siempre listos para dar, para participar, para ayudar, para compartir la palabra, para estar proactivos en animar a otros, en ayudar a otros. Esto va a ser muy útil dentro de la iglesia del Señor. Dios
nos ha traído esta comunión y Dios les ha dado a ustedes un lugar en el cuerpo de Cristo. Yo no sé cuál sea, pero la participación de ustedes lo hace. Ustedes pueden ver que los que han estado participando y han estado trabajando y asistiendo, se nota las habilidades y las cualidades que Dios les ha dado para hacer el trabajo y para participar en la iglesia. Así que yo les animo para que diligentemente participemos. Es milagroso. Esta manifestación del Espíritu es una cosa de Dios. Dice la Escritura, todas estas actividades, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El Espíritu de Dios nos alcanzó, nos convertimos y nos sumó a la Iglesia Universal para que fuéramos a ser edificados en una iglesia local, que es la Iglesia Universal. Entonces, en esa iglesia local vamos a recibir crecimiento y ayuda y fortaleza. Nos bautizó. Esto es una cosa poderosa del Espíritu Santo. Este es un bautizo en seco. Nos puso en la iglesia del Señor para que hagamos alguna actividad que Dios tiene espiritual por el poder suyo, para que actuemos como Él quiere. Para esta iglesia Dios tiene su plan y su proyecto, y esto se va haciendo momento a momento, día con día, año con año. Se va formando ese proyecto de Dios, y ustedes van a ser llenos de gozo al hacer las cosas que Dios les va encaminando a que participen. Pero al final de cuentas, cuando estén en la presencia del Señor, ustedes se podrán llenar de gozo cuando el Señor les diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nuestra participación es importante, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y luego dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, no soy malo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No hay nadie menor ni nadie mayor. La cabeza no le puede decir a usted: no te necesito. No hay nadie menor, no hay nadie mayor. Todos tenemos un lugar aquí, y ese lugar, en esta iglesia local, y ese lugar lo dio el Señor, y lo descubrimos en la acción, no en la no acción. En la acción es donde esto aparece. Somos miembros del cuerpo de Cristo por la soberanía de Dios, y somos algo, porque somos un miembro. Nosotros tenemos pues nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aquí tenemos el hígado, y tenemos el corazón, y tenemos el páncreas. ¿Qué mal me iría a mí si un día el páncreas dijera: no quiero funcionar, no sé qué hacer, no sirvo para nada? O que el hígado dijera: no, yo me pongo el huevo, no voy, no quiero estar, no me interesa, no quiero saber si soy hígado, ¿no? El corazón no puede decir eso. Y Dios utiliza la metáfora del cuerpo para hacernos ver la necesidad tan grande de ser diligentes en la participación de la iglesia. Es bueno, hermanos, que allí haya esperanza de servir a nuestro Señor y de participar en la iglesia. Todos debemos de funcionar en la posición que Dios nos da. O sea, nadie se las dio, nadie nos las da. Dios es el que la da. No podemos decirle: ¿sabes qué, Señor? No me interesa. No pueden. Ni yo, ni ustedes, ni nadie puede en este mundo decirle unas palabras así a Dios sin que haya una consecuencia, o ahorita o en la eternidad. Pero va a haber una consecuencia. Yo no le puedo decir a Dios: no, yo no participo. No. Es la parte clave de la iglesia. Hay una diversidad que Dios quiere. A mí me impresiona siempre leer el versículo 17 de aquel capítulo 12, cuando concluye el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos corintios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. La vez que escuchamos a Giancarlo, él nos decía que la iglesia de Corintios era un desastre. ¿Cuál es la palabra que les gusta? Y sí, yo creo que si se escribiera de nosotros, a lo mejor también se diría que somos un desastre. ¿Cuál es la palabra que nos toca a nosotros? Dios es el que sabe usar los desastres
Y Dios, por su gracia, es el que puede hacer grandes cosas por medio de estos desastres. Así que tenemos la esperanza, hermanos. El apóstol Pablo no les dijo a los corintios: ya se reúnan, saben ustedes, una bola de buenos para nada, ya no se reúnan. No les dijo eso. Sigan adelante, permanezcan, vayan adelante, esfuércense. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Así que nosotros debemos ser miembros diligentes, porque Dios edifica la iglesia a través de nosotros mismos, actuando por medio de nosotros mismos, con los dones, la habilidad, la capacidad del Espíritu Santo que Él nos da para trabajar. A todos nosotros. Nadie queda fuera. Si es creyente, nacido de nuevo, si realmente ha tenido la experiencia de la conversión, si verdaderamente ha creído el Evangelio, entonces tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo que debemos cumplir y que Dios espera que lo cumplamos. Pero para esto se necesita la diligencia, cuando menos de estar en la fidelidad de asistir, de venir con un espíritu de voy a aprender, voy a conocer, un espíritu de fe, un espíritu de esperanza, en donde ahí hay palabra de Dios que me va a hacer algo en la vida y me va a ayudar de alguna manera. Recuerden esto, queridos hermanos, porque esto es una necesidad en nuestros vidas. Soy miembro de la iglesia, pues debo de ser un miembro diligente, que recuerde que tengo un lugar en el cuerpo de Cristo y he sido capacitado para ello. Hay muchas cosas que Dios puede hacer por medio de cada uno de nosotros, por medio de cada uno de ustedes, invariablemente. Pero tengamos esa fe y esa esperanza y esa diligencia para asistir. Otra enseñanza que nos da aquí la epístola de San Pablo a los Corintios, aquí en el capítulo 13, pues es el que conocemos acerca del amor, ¿verdad? Que Dios espera que nos congreguemos y que participemos en oraciones y que participemos en la palabra de Dios y en la cena del Señor. Pero que también nos avisa en el capítulo 12 de que Él nos va a capacitar espiritualmente para que hagamos nuestro trabajo cada uno de nosotros, porque es por medio de la iglesia que Él hace su trabajo. Pero ahora nos agrega algo más aquí en el capítulo 13: háganlo con amor. El amor es un elemento importante y es espiritual. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5, y por esa razón nosotros hacemos nuestro ministerio en la iglesia del Señor en amor. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El apóstol Pablo aquí en el capítulo 13 nos da una definición. ¿Cómo se ve el amor que es cuando es espiritual? ¿Cómo se ve el amor de Dios en nuestras vidas obrando? Ya nos dijo que si yo tuviera muy bonitas lenguas y no tengo amor, soy como un metal que suena, que no se sabe qué es lo que dice su sonido. O si sé mucha profecía y tengo los misterios y el conocimiento y tengo la fe y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes para dar a los pobres y entregase mi cuerpo y hacer todos estos esfuerzos y no tengo amor, de nada sirve. El amor es un elemento que solo lo puede aportar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y ese amor nos permite andar en esta esperanza y en esta confianza y en esta fe de que yo asisto y voy a recibir y algo va a pasar en mi vida y Dios me va a usar, me va a enseñar, me va a poner en un lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cómo es ese amor? Bueno, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El amor de Dios, cuando se manifiesta en mí, pues entonces tiene estas características. No nos podemos detener en cada una de ellas, ¿verdad? Pero estas son características específicas. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. A lo mejor venimos una mañana aquí y nos sentamos y pues no esperamos un mensaje mejor, una persona diferente, bueno. No se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Espera que habrá, espera que tendrá un buen resultado al final. Oye, pues yo esperaba otra serie de alabanzas así, más dinámicas y llenas. El amor sabe que esto tiene más allá de la esperanza. Su esperanza está en Dios, no en lo que está viendo. Que pues siempre nuestra adoración es bastante deficiente. Quisiéramos que fuera muy buena, muy efectiva, pero
cada domingo digo, chico, hubiera sido diferente el mensaje, hubiera sido distinto, se hubiera, ¿verdad? Pero eso es parte. El amor es esencial para que nosotros participemos con amor, asistamos con amor, escuchemos la palabra con amor, cantemos y adoremos ahí al Señor en medio de lo que nosotros tenemos. Así que sí, el amor es importante en el ministerio que todos tenemos dentro de la iglesia. Y por último, aquí en el capítulo 14, el capítulo 14 nos enseña, esto creo yo, esto me convence a mí así, todos deben dar la palabra bien comprensible al cantar, al orar, a leer pasajes o al profetizar o predicar. En la iglesia debe haber palabra bien comprensible. Hay un énfasis en que pues, puede ser a través de profecías y emociones, pero aunque debe de haber, la palabra debe de tener emociones. Cada quien es como él, ¿no? Pero la palabra pues, debe presentar los énfasis que trae, pero la palabra debe de ser comprensible. Y aquí lo que nos está explicando en el capítulo 14 es que la palabra, y lo primero que nos dice en ese capítulo es que sea comprensible. El que profetiza, dice, el que procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que quisiera que todos nosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que se le interprete. Las lenguas no necesariamente era algo inteligente o comprensible porque eran otros idiomas. Entonces el apóstol Pablo insiste que mejor profeticen. Y esa profecía es predicación. Esta profecía aquí es para edificación, exhortación y consolación. Es lo que está enseñando aquí. Ahora dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Revelación, pues es el mismo tema, es la revelación que Dios traía a los profetas en aquel tiempo donde no existía todavía la palabra de Dios completa. Entonces había revelación a los profetas, pero para enseñanza. Y también quizá para advertencias, hoy va a venir una hambruna, alguna cosa Dios les daba, pero especialmente enseñanza de la palabra de Dios. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación en la iglesia. Con lo cual el que habla en lengua extraña mejor pida poder interpretarlo. Es que pues, dice en el versículo 15, oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No podemos solamente emitir sonidos, tiene que haber comprensión de lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Dice, aquí me llama la atención el versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Todos estos énfasis del apóstol Pablo es para esta insistencia. Se debe dar palabra bien comprensible al cantar, al orar, al leer pasajes, al profetizar. Palabra, y así lo agrega, dice, bien comprensibles, ¿verdad? Es como lo está presentando en el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible. Esta es la enseñanza aquí. Cada vez que nos paramos a dar un testimonio, cada vez que leemos un pasaje, cada vez que estamos escuchando un mensaje, o escuchando una enseñanza, o cantando algo para la alabanza de Dios, debe de ser un mensaje bien comprensible. Este es el asunto importante aquí en el tema. Ahora, había unos que eran el simple oyente,
el que ocupa el lugar de simple oyente. Probablemente serían, creo yo que es más en ese sentido, personas que visitaban a la iglesia. Si observan, creo que se nos explica cuál es el simple oyente en los versículos 23 al 26, cuando dice: sí pues, y fíjense los todos, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos, pero si todos, y aquí nos regresamos al capítulo 11, ¿verdad?, donde las mujeres profetizaban y oraban, y los hombres profetizaban y oraban, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, y para que esto sea así, debemos dar palabra bien comprensible. ¿Sí? Así estamos, ¿verdad? Es como la palabra de Dios cuando presenta. Así que, hermanos, cuando aquí dice todos, nos está incluyendo a todos. Todos nosotros debemos de ser participantes de esa palabra bien comprensible. Lo vamos a lograr en la medida que estudiamos, en la medida que aprendemos. En alguna ocasión estuve platicando con un grupo de personas, según yo lo recuerdo, diciéndoles que si lo que querían nada más era estar reunidos, bueno, pues entonces ya no había más que hacer, ¿verdad? Si solo es estar reunidos, pues ya no hay más que hacer. Pero los invito para que trabajemos, para que participemos, para que seamos parte del trabajo de la iglesia. Y entonces el propósito tenía algo más extenso: el poder conocer y servir a nuestro Dios. Nosotros no podemos ser simples oyentes. No cabe aquí en este capítulo. Simples oyentes, no. Nosotros debemos ser personas que podemos convencer, que podemos ser parte de ese todo que convence a los indoctos e incrédulos, y eso podemos ser parte de todos esos, de ese todo que convence, de ese todo que juzga las situaciones en las que están viviendo aquellos que llegan ahí a lo mejor desorientados sobre las cosas espirituales. Dice esto la palabra de Dios. Y vamos a seguir hablando acerca de la revelación. Pero creo que el énfasis principal aquí es que todos los creyentes debemos dar palabra bien comprensible al cantar, orar, al predicar, al servir al Señor, al estar en la iglesia, entender lo que se está diciendo, conocer lo que se está diciendo. Yo les animaría para que no piensen que esto es difícil. Es difícil sin la gracia de Dios. Es imposible si Dios no nos fortalece en esto. Sería una vanidad hablar de esta manera si el Espíritu de Dios no obra en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos predicar? Nadie, ninguno de nosotros aquí podría hacer algo si no fuera por la gracia de Dios que nos capacita para ser personas activas en una iglesia que se congrega para edificarse. El mandamiento es de Dios, el mandamiento no es de los hombres. El mandamiento está en cada epístola, el mandamiento está muy claro aquí en primera Corintios, en estos capítulos. El mandamiento nos dice que todos, y eso está hablando de todos, aunque hay diferentes funciones. Cuando termina el capítulo 12, ahí el apóstol nos dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, y como dice también el hermano, los que presiden, los que hacen misericordia. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y todo sirve para la edificación, la ayuda, la enseñanza en nuestra iglesia. Leía un dicho por ahí que dice que cualquier actividad que se realice se debe hacer con entusiasmo, entrega y amor. Y quizá más que ninguna otra cosa es la actividad de venir al culto de la iglesia cada día.
¿Cómo? Es una frase, nada más dice, para entusiasmo, entrega y amor. No se vale nadar de muertito. Participemos, hermanos. Yo les animo a ser miembros diligentes de la iglesia. Que ustedes puedan animar a otros, invitar a otros, estar atentos, a poder aprender, participar en la oración, en la enseñanza de la palabra, en conocer de la palabra, en atender los mensajes, en saber si están bien dados, en saber si están correctos, en participar en diferentes formas. Todo esto va a ser edificante primeramente para ustedes y edificantes para todos los demás en la iglesia. Esta es una parte esencial. Yo les animo a que vengan de corazón, porque aman al Señor. Me he opuesto a las posturas de pastores a las que la gente le tiene miedo. Uy, ¿qué va a decir el pastor? Ya me vio que estoy aquí en el cine. Me va a ver porque... Mire, si vivimos de esa manera, teniendo miedo del pastor o de otros hermanos, esto no tiene mérito ninguno delante del Señor. Ninguno. Lo que nosotros lo hacemos por amor del Señor. Lo que nosotros lo hacemos de corazón por el Señor. Porque Él nos pide el corazón por Él. Cuando nos dice que le amemos de todo corazón, alma y mente, significa que estamos entregados ahí completamente para servirle. Y me atrevo a decir esto, bueno, si esta iglesia no rinde todo lo que hiciera falta, busquen una, pero que rinda, y ahí entréguense de todo corazón. Tenemos que vivir de todo corazón, no podemos vivir a medias. Hagámoslo. Hermanos, nuestras vidas serán bendecidas y nuestros cuerpos cansados estarán más fortalecidos que nunca. Estaremos animados, estaremos gozosos de poder servir y participar en la obra de Dios. Seamos diligentes, seamos miembros diligentes para servir al Señor. Hermano, tú eres un hígado, un páncreas, yo soy también una mano, un pie. No podemos ponernos en huelga, debemos de participar en esta iglesia o en la que sea, pero ahí debemos de participar, porque esa es la iglesia del Señor, en la iglesia local donde tenemos que tener esa actividad en nuestras vidas. No podemos vivir con nada menor. Enfrentaremos un juicio delante de Dios. Estaremos juzgados por lo que nosotros hacemos delante del Señor. Me llama en una manera así me impacta mucho lo que tenemos aquí en el Salmo 81. Dice aquí la escritura: dice el Señor, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te pegué junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. En Israel no me quiso a mí. No podemos permitir esto. Somos responsables, yo soy responsable, todos somos responsables de lo que oímos de la palabra de Dios. Y fíjense lo que viene al final. Como quiera que sea, Israel nos deja un cuadro de que nosotros debemos buscar al Señor. Y dice el versículo 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminar de sus propios consejos. No, hermanos, busquemos al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. En estos días de oscuridad, en estos días de tinieblas, en estos días donde están cambiando las cosas a pasos agigantados, estos días, esta época de sociedades poscristianas, en donde las ciudades y los pueblos que fueron evangélicos
ya están abandonando tremendamente la fe. Es el tiempo, como de los hebreos o de los corintios, de esforzar nuestro corazón para caminar con nuestro Dios intensamente. Hagámosle caso a Dios, pongamos atención a estos principios. No son menores, son importantes. Es alimento para nuestras vidas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto sucede en el culto que nosotros tenemos delante del Señor. Me voy a permitir leerlo, sigan ustedes por favor con sus ojos. Soy miembro de la iglesia local. Sí, gracias. Dios con su espíritu me hizo miembro de su cuerpo. Y Él me enseña que no es lo mismo que ser miembro de un club social, según 1 Corintios 12:27, donde dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Como soy parte del cuerpo de Cristo, según la metáfora enseñada, debo tener una función importante como la que tiene el páncreas, el hígado, el ojo o la mano en el cuerpo humano. Como miembro diligente, con una función dada por Dios, con su ayuda y gracia me comprometo a apoyar a mi iglesia local, creciendo y capacitándome en la palabra, sirviendo, ofrendando, evangelizando, orando. Procuraré ser bendición para los demás, ayudando en su edificación. Recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se unen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cada quien, allá en su casa, en la intimidad de su vida, ahí lo puede firmar, lo puede fechar, diciendo: sí, yo soy un miembro que quiero ser diligente, y me propongo ser diligente para servir al Señor. Yo creo que esta es una decisión importante que nos ayuda día con día en la vida. Recordemos que la Santa Cena nos enseña la unidad de la Iglesia, que todos somos de un mismo corazón, de un mismo sentido. Entonces, teniendo esto en mente, la importancia de ser un miembro diligente, vamos a tomar la Cena del Señor en esta hora. Él nos rescató con su sangre preciosa, nos hizo miembros de su cuerpo con su sangre preciosa, nos llenó de su Espíritu Santo con esta redención que nosotros creímos, y ahora Él nos capacita para hacer el trabajo en la obra de Dios. Él quiere que seamos gente activa y diligente en el culto que hacemos cada domingo. Y les animo para que en su corazón ustedes tomen esta decisión: si voy a estar con esperanza sirviendo al Señor. Pero esto es una cosa que tiene que ser entre Dios y cada uno de nosotros. No debe ser con nadie más que allí. Ahí es donde cada uno de ustedes va a pensar y va a decirle: Señor, ya entendí esto, quiero hacer lo que tú me indiques. Señor, ya comprendí, quiero hacer lo que tú me indiques. Y hacer animarnos a hacer estos miembros diligentes que entienden que tienen una función dada por Dios y que con la ayuda y la gracia de Dios pueden apoyar a la iglesia local. Vamos a pensar en esto, hermanos, al tomar la cena del Señor. Los dos elementos son los que nos sirven a nosotros para recordar que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo y que somos parte de la iglesia local. Si alguien no es parte de la iglesia local, entonces que no ha sido unido al cuerpo de Cristo. Las dos cosas van de la mano. Entonces tenemos aquí el pan, que fue partido para que nosotros pudiéramos ser parte de la familia de Dios, de ese cuerpo de Cristo. Y tenemos el jugo de uva, que nos recuerda que la sangre derramada de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado, ha sido la parte medular, que ha perdonado todas nuestras maldades y nos ha unido también con esta sangre derramada al cuerpo de Cristo Jesús. Con esto el Señor nos capacita y podemos servirle de todo corazón allí, en el culto, en la iglesia local, donde podemos ser parte efectiva y eficiente para lo que Dios quiere
que hagamos. Allá, cada día, ahí tomamos la fuerza para vivir cada día en los lugares donde nosotros nos movemos. Pero la fuerza de aquí sale. El poder, la visión, la sabiduría, el entendimiento de la palabra de Dios que nos ayude a vivir toda la semana de circunstancias que pudieran ser a lo mejor muy adversas y peligrosas, o de mucha tentación, o de muchas cosas en contra, incómodas, ¿verdad? Pero aquí está. Es parte de lo que Dios ha planeado para que ustedes tengan esa fuerza para vivir todos los días anunciando las virtudes de nuestro Dios. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 11, es como hemos leído otras veces, este pasaje que es típico, en 1 Corintios 11, y vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos dice. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Quién quisiera, hermanos, venir aquí? Dice que dando gracias, a dar gracias por el cuerpo partido de Cristo a nuestro favor. ¿Quién quiere? ¿Algún hermano?